En el sótano de una instalación secundaria del Centro Espacial Johnson, oculto detrás de estanterías corroídas por el tiempo, un archivista encontró una caja metálica sin rotulación. No aparecía en el inventario. Estaba fría al tacto, más pesada de lo normal, cerrada con un broche oxidado que parecía no haber sido abierto en décadas. En una de sus esquinas, escrita a mano con marcador rojo desvaído, una sola inscripción: 4B. Al abrirla, encontró un viejo grabador UGER 4000 Report Monitor, junto a varias cintas magnéticas. Una de ellas destacaba por tener una etiqueta mal adherida, escrita con letra temblorosa. No decía fecha, no tenía nombres, solo ese código, 4B. El archivista, intrigado, documentó el hallazgo y lo envió al departamento de restauración. Pero lo que parecía ser un descubrimiento técnico, pronto se convertiría en el inicio de una cadena de eventos que jamás debió ser desatada. Esa noche, antes de dejar el laboratorio, el archivista cometió un error. Presionó el botón de reproducción. La cinta no parecía tener estructura lógica. Al principio, solo estática, como si el audio hubiese sido contaminado por décadas de abandono. Pero entre los ruidos de fondo, algo emergía. Una cuenta regresiva. Luego, una respiración profunda. Y finalmente, una voz masculina que no figura en ningún registro conocido de misiones espaciales. Su tono era tenso, quebrado. No hablaba con Houston. Parecía estar hablándole a alguien más. Las coordenadas mencionadas no coinciden con ninguna ubicación en la superficie lunar catalogada oficialmente. No se trataba de la transmisión de una misión pública. Y, sin embargo, todo, la cadencia de las respuestas, la terminología, los códigos técnicos, era inconfundiblemente auténtico. Era el habla de un astronauta, pero su nombre jamás apareció en las listas de vuelo. ¿Qué significa 4B? ¿Es un protocolo? ¿Una designación de misión encubierta? ¿O simplemente una advertencia escrita a mano para quien se atreviera a escuchar? Miguel Herrera llevaba 18 años restaurando archivos sonoros para agencias gubernamentales. Había oído de todo: comunicaciones del Apolo, transmisiones de radio soviéticas, incluso experimentos del MKUltra. Nada lo había perturbado tanto como esa cinta. Por protocolo, debía reportar cualquier contenido no autorizado, pero no lo hizo. Decidió trabajar en secreto, porque algo en su interior le dijo que esa cinta era distinta. Usó herramientas de limpieza digital para recuperar las secciones más dañadas. En cada reproducción, el archivo revelaba detalles nuevos, interferencias que parecían patrones, voces que hablaban en frecuencias inaudibles al oído humano. Lo más inquietante, algunas voces parecían superponerse, como si hubieran sido grabadas en momentos diferentes, desde el mismo lugar. Una semana después, Miguel desapareció sin dejar rastro. Su oficina fue sellada. El disco duro con la copia digital de la cinta, confiscado por personal que no llevaba insignias oficiales. Nadie habló del tema. Nadie volvió a ver a Miguel Herrera. El archivo digitalizado fue enviado de forma anónima a una pequeña red de investigadores independientes, expertos en anomalías acústicas. Uno de ellos, el profesor retirado Claudio Zárate, decidió analizar el archivo en un estudio insonorizado, a 30 metros bajo tierra, donde ninguna frecuencia podía escapar. Lo que descubrió lo dejó perplejo. El audio no solo tenía sonido, tenía estructura, ritmo, intención. En un fragmento de apenas 47 segundos, una frecuencia ultra baja producía un zumbido que causaba malestar físico, mareos, náuseas. Instrumentos de análisis mostraban picos fuera del espectro auditivo humano, similares a los registrados en experimentos militares con infrasonido. Pero lo más inquietante vino después. Una voz femenina, apenas perceptible, decía una frase en inglés antiguo: "He returns from the pit". Él regresa del abismo. Tras reproducir el audio varias veces, Zárate dejó de comunicarse con el resto del grupo. Su esposa lo encontró 2 días después encerrado en su estudio, con los auriculares puestos, repitiendo en voz baja las coordenadas lunares que aparecían en la cinta. El archivo fue sometido a un análisis espectral avanzado por un centro europeo de neuroacústica.
Los investigadores descubrieron que el audio contenía patrones modulares que variaban según el estado mental del oyente. Algunos afirmaron escuchar voces familiares, otros, sonidos de respiración bajo el agua. Una joven estudiante aseguró haber escuchado a su madre fallecida llamándola por su nombre. Un algoritmo especializado reveló una secuencia intermitente de impulsos codificados. No correspondía a ningún lenguaje terrestre, pero uno de los especialistas notó algo alarmante. El patrón era autoajustable, como si el archivo tuviera la capacidad de responder al entorno acústico donde era reproducido. Se comportaba como un organismo vivo, o como una transmisión dirigida a algo más allá del ser humano. Uno de los doctores, tras 14 horas consecutivas de análisis, sufrió una convulsión inexplicable. Antes de perder el conocimiento, escribió con un marcador en la pared del laboratorio: "No es un mensaje, es una puerta". En una nueva limpieza digital de la cinta 4B, los expertos aislaron una capa oculta del sonido, una pista secundaria que parecía superpuesta a propósito. Allí, emergía con claridad una voz masculina. No hablaba a la tierra, hablaba en susurros, con alguien o algo que estaba con él. La voz decía: "Está aquí, no sé cómo, pero está aquí". El tono era de pánico, la respiración entrecortada. Ruidos de fondo indicaban que el astronauta no estaba solo, pero lo verdaderamente aterrador no era lo que decía, era lo que respondía. Porque en la cinta, justo después de esas palabras, otra voz, más grave, más profunda, completamente inhumana, responde, no con lenguaje, no con palabras, sino con un sonido gutural, lleno de eco, como si proviniera de un abismo sin fin. Esa voz no aparecía en la onda original del audio. Solo podía ser percibida cuando se filtraban las frecuencias por debajo de 5 Hz, lo que plantea una pregunta aterradora. ¿Cómo fue grabada una voz que ningún oído humano puede escuchar? En uno de los tramos más perturbadores de la cinta, la señal se interrumpe abruptamente. Todo queda en completo silencio durante 22 segundos exactos. No es un silencio técnico, es un silencio artificial, como si algo, o alguien, hubiera suprimido todo sonido. Luego, sin transición, estalla una secuencia de gritos, no gritos humanos. Son chillidos distorsionados, como si múltiples gargantas estuvieran siendo forzadas a emitir sonidos imposibles. Los gritos están intercalados por palabras en distintos idiomas: ruso, latín, árabe antiguo, incluso fragmentos fonéticos de lenguas que aún no han sido descifradas por la lingüística moderna. Algunos expertos en psicofonía aseguran que este tipo de fenómeno ha sido registrado antes, en contextos de aislamiento extremo, en cuevas profundas, en transmisiones de radio de largo alcance que jamás fueron explicadas. El archivo contiene una anomalía temporal. Entre dos fotogramas de sonido, hay una inversión abrupta de la señal que parece revelar un mensaje oculto. No debió haber aterrizado, pero no se sabe a quién se refiere, ni dónde. Un ingeniero de telecomunicaciones retirado de la NASA, identificado solo como U.E.L., reveló bajo condición de anonimato que, durante las misiones Apolo, se registraron múltiples instancias de interferencia no identificada cuando los módulos pasaban por el lado oculto de la Luna. La cinta 4B coincide, en duración y contenido, con una de esas ventanas de silencio que jamás fueron explicadas al público. Según E.L., durante al menos 48 segundos de la grabación 4B, las coordenadas indicadas apuntan directamente a una depresión geológica en la cara oculta, conocida como Parchevsky Crater, un sitio jamás visitado oficialmente. Sin embargo, análisis recientes de imágenes satelitales muestran alteraciones en la superficie, como si algo hubiera sido excavado y removido. La interferencia captada en la cinta tiene una estructura idéntica a las señales VLF, Very Low Frequency, utilizadas por submarinos nucleares, pero en este caso, la modulación está invertida. No es una señal enviada desde la Tierra, es una señal que viene de allí. Investigadores independientes descubrieron, tras cruzar datos de archivo, que en enero de 1972 existió una misión clasificada que partió desde la base aérea de Vandenberg. No hay registros públicos, no figura en los manifiestos de vuelo, pero existen documentos internos
con referencias a una operación llamada Ascent Umbra. Su destino, órbita lunar. Su propósito, recuperación de anomalía acústica. La cinta 4B coincide, cronológicamente, con el supuesto regreso de esa misión no oficial. Las voces que se escuchan en ella podrían ser parte de esa operación secreta, una grabación de campo que jamás fue destinada a ser escuchada. Algunos sugieren que el hombre en la cinta no era un astronauta de la NASA, sino un agente enviado a recuperar una tecnología desconocida, enterrada desde tiempos inmemoriales en la superficie lunar. Y ahora, décadas después, esa tecnología podría haberse activado. En el informe oficial de la misión Apolo 17, la última misión tripulada a la Luna, aparecen 3 astronautas: Eugene Cernan, Harrison Schmitt y Ronald Evans. Pero un documento interno, desclasificado por error en 2008, menciona una presencia adicional no registrada, bajo la sigla CAR4B. El informe fue rápidamente eliminado de los archivos digitales, pero una copia impresa circuló en foros privados durante años. Según una fuente anónima dentro del Archivo Nacional, ese cuarto individuo nunca regresó. Su nombre, su historial y su participación en la misión fueron completamente borrados de los registros. La única pista, una fotografía ligeramente desenfocada, donde se ven 4 trajes espaciales en el módulo lunar. El cuarto traje no tiene bandera, ni nombre. Algunos creen que la cinta 4B es su legado, un último mensaje grabado antes de desaparecer, no en la superficie lunar, no en el vacío del espacio, sino en algún lugar debajo de la Luna. El análisis espectral más reciente del archivo reveló algo escalofriante. Las interferencias no eran aleatorias. Cada pulso, cada fragmento de ruido blanco, contenía datos ocultos. Un grupo de criptógrafos logró reconstruir un conjunto de coordenadas ocultas mediante un algoritmo de codificación binaria inversa. El resultado señalaba un punto específico: 20 de 42 son 32. N, 154 D, 57, 21. E. Ese lugar corresponde a una región inexplorada del mar de Smythe, en la cara oculta de la Luna. No hay fotografías oficiales de esa área. Ninguna misión ha informado sobre estudios en esa ubicación. Sin embargo, un informe soviético de 1974 menciona una estructura hexagonal detectada por radar en ese mismo lugar, que desapareció sin explicación semanas después. La pregunta es inevitable: ¿acaso las coordenadas no fueron encontradas en la cinta, sino enviadas a propósito? Al convertir las frecuencias en código binario, los analistas descubrieron una secuencia que se repetía cada 108 segundos. Un patrón que, al ser traducido a ASCII, entregó un mensaje espeluznante. Nadie debería escuchar esto, ni siquiera nosotros. El mensaje estaba firmado con un identificador codificado, DSR4B, una sigla jamás usada oficialmente por la NASA, pero que algunos vinculan con un programa de inteligencia espacial ultrasecreto conocido como Deep Signal Recovery. Documentos filtrados indican que este proyecto tenía como objetivo interceptar señales no humanas captadas durante las misiones Apolo. El mensaje finaliza con una advertencia: no grabamos el sonido, grabamos lo que el sonido hace. En 1983, un canal de televisión local en Nuevo México entrevistó a un excontratista de la NASA bajo el seudónimo M. Reyes. Durante la grabación, Reyes relató haber trabajado en un laboratorio subterráneo vinculado a la restauración de archivos lunares. En un momento, mencionó una cinta que provocó eventos auditivos anómalos en más de 30 personas. La entrevista fue cortada repentinamente. Nunca fue emitida. Sin embargo, una copia sin editar apareció en Internet en 2011. En ella, Reyes cuenta que algunos que escucharon la cinta reportaron síntomas físicos: sangrado nasal, parálisis facial temporal y, en algunos casos, pérdida de memoria a corto plazo. Uno de sus compañeros terminó internado tras intentar arrancarse los tímpanos. Decía que algo se había instalado dentro de su cabeza después de escuchar la grabación. El periodista que condujo la entrevista desapareció 3 días después de recibir una carta sin remitente.
Dentro del sobre, una única frase escrita en papel fotográfico. Algunos ecos no mueren nunca. En uno de los fragmentos restaurados de la cinta 4B, un sonido metálico precede una frase apenas inteligible. Está mirándome desde el vidrio. Analistas creen que esta frase corresponde a un momento en que el astronauta se encontraba solo dentro del módulo lunar, registrando su testimonio personal. Lo que describe no es una alucinación, lo describe con precisión. Clínica. Una figura que aparece reflejada en el visor del casco, aunque nadie más estaba presente. Lo más inquietante es que la cámara acoplada al traje captó una imagen borrosa. A primera vista, parece un reflejo distorsionado, pero al aplicar filtros de contraste, se revela un contorno humanoide con proporciones incorrectas. Ojos alargados, extremidades asimétricas, como si algo estuviera imitando la forma humana, pero fallando en el intento. La NASA nunca hizo pública esta imagen, pero un exanalista aseguró en foros privados que esa figura coincide con descripciones de entidades vistas en experimentos de aislamiento sensorial profundo, entidades que no aparecen frente al sujeto, sino detrás del reflejo. En 1996, un ingeniero de señales llamado Ricardo Almada fue transferido de forma inmediata desde un proyecto civil en el Jet Propulsion Laboratory a una unidad militar clasificada en Nevada. Oficialmente, por necesidad técnica urgente. Extraoficialmente, se dijo que había logrado decodificar parcialmente un canal acústico residual de baja densidad. Traducción: había escuchado algo que no debía escuchar. Una semana antes de su traslado, Almada presentó un informe donde aseguraba que ciertos sonidos de la cinta 4B no provenían de ninguna fuente física conocida, sino que eran el resultado de modulación por vacío resonante, un fenómeno que, según él, solo podía producirse en un entorno no terrestre o en presencia de tecnología que altera las leyes del sonido. Desde su traslado, Almada nunca volvió a aparecer en público. Su familia recibió una carta firmada por el gobierno de los Estados Unidos, agradeciendo su servicio. Sin embargo, un colega logró grabar su última llamada telefónica. En ella, Ricardo decía una frase, con la voz temblorosa: no es sonido, es una presencia. Una solicitud de acceso a la información pública, realizada en 2009 por un periodista de investigación, reveló la existencia de 5 documentos altamente censurados, relacionados con anomalías acústicas en misiones lunares. Los archivos estaban casi completamente tachados. Sin embargo, en los márgenes de una de las páginas se alcanzaba a leer una anotación manuscrita: remitir a protocolo Hades, referencia 4B. Meses después de la publicación de esa filtración, el periodista comenzó a recibir llamadas sin identificación. Grabaciones filtradas por un activista digital revelaron fragmentos escalofriantes. Una voz sintética decía su nombre completo, seguido de frases como "el abismo no olvida" y "el mensaje fue recibido". En una de las llamadas, se escuchaba de fondo el mismo zumbido que contenía la cinta 4B. Los contactos del periodista reportaron que empezó a comportarse de forma errática. Dormía con luces encendidas. No respondía a correos. Finalmente, desapareció la noche del 12 de agosto. En su apartamento, encontraron pegado al espejo del baño un papel con solo 2 palabras escritas: siguen escuchando. Durante el análisis de grabaciones no originales de la misión Apolo 11, un grupo de restauradores de audio encontró una frecuencia residual idéntica a la registrada en la cinta 4B. Lo más inquietante: este sonido se activa únicamente cuando los astronautas entran en el módulo lunar, justo antes del famoso alunizaje. No es captado por los micrófonos de comunicación. Está incrustado en la pista ambiental, como un latido enterrado. Neil Armstrong nunca habló públicamente sobre ese fragmento, pero en una entrevista no oficial, grabada en 1980 por un historiador espacial, se le escucha decir: había otra cosa allí, algo que no estaba en los planes. La NASA nunca autorizó la publicación de esa grabación. El sonido, al ser amplificado, revela una secuencia repetitiva, un pulso, un eco que no proviene de la nave, un eco que parece responder a los pasos de los astronautas sobre la superficie lunar.
como si algo escuchara desde abajo. En 2022, durante las fases iniciales del proyecto Artemis, varios ingenieros de comunicaciones reportaron interferencias inexplicables al pasar por regiones específicas de la órbita lunar. Aunque se consideró inicialmente una anomalía técnica, las frecuencias fueron comparadas con archivos históricos, y una coincidencia alarmante emergió. La firma acústica era casi idéntica a la de la cinta 4B. Un informe interno del equipo Artemis, filtrado por un informante bajo el seudónimo Orion 6, revela que uno de los satélites detectó una transmisión que no provenía de la Tierra. El mensaje consistía en una repetición infinita de 3 palabras en latín arcaico: Redditus ex profundis, el regreso desde lo profundo. Tras ese incidente, la NASA canceló sin explicación pública el sobrevuelo de ciertas coordenadas lunares, y desde entonces, el protocolo de monitoreo incluye una orden estricta: no responder transmisiones que no estén encriptadas por canal terrestre. En 2015, un equipo de criptografía avanzada trató de ejecutar la decodificación completa del archivo 4B utilizando software convencional. Fracasaron. El algoritmo no respondía a ningún tipo de simulación. Fue entonces cuando, mediante una conexión confidencial, obtuvieron acceso a un procesador militar diseñado para comunicaciones cuánticas. Allí, el archivo se abrió sin errores, pero con un comportamiento anómalo. El sistema, tras interpretar el audio, generó una estructura gráfica tridimensional, una forma imposible, como un símbolo viviente, compuesto por frecuencias armónicas y pulsos binarios. Uno de los técnicos describió la imagen como una geometría consciente. Otro, simplemente, se desmayó al observarla por más de 10 segundos. El archivo fue inmediatamente clasificado. Esa figura, ahora conocida como símbolo 4B, apareció meses después tallada en una roca en Siberia. Nadie supo explicar cómo. Lo único que quedó claro fue que el archivo no solo contenía información, era un transmisor de 1911. Instrucciones para algo que aún no comprendemos. En 1991, un pequeño grupo de sujetos fue expuesto al audio de la cinta 4B como parte de un experimento encubierto por una subdivisión del DARPA. Se trataba de un estudio sobre estímulos sensoriales extremos. Solo se filtraron fragmentos del informe final, pero lo que se sabe es suficiente para helar la sangre. 4 de los 5 sujetos perdieron contacto con la realidad durante semanas. Uno de ellos dibujó durante días el mismo símbolo, idéntico al revelado por el algoritmo militar, sin haberlo visto nunca antes. Otro aseguró haber recibido mensajes mientras dormía, susurrados en un lenguaje desconocido. El 5º participante desapareció del hospital donde estaba bajo observación. Las cámaras de seguridad se apagaron durante exactamente 4 minutos y 8 segundos. Lo más inquietante es que todos los sujetos desarrollaron una alteración neurológica idéntica, una hiperactividad en 1900. El lóbulo temporal, el área del cerebro asociada a la percepción de lo divino, lo alienígena y lo incomprensible. El sonido no solo fue escuchado, fue absorbido. El 9 de noviembre de 2022, la estación de monitoreo Deep Space Network en Canberra registró un eco de frecuencia baja que coincidía exactamente con el patrón de la cinta 4B. La señal venía desde el cuadrante lunar donde ninguna nave estaba activa en ese momento, en teoría, desde una región muerta, y sin embargo, estaba activa, transmitiendo. Durante 3 horas y 38 minutos, la señal fluctuó entre 3,6 y 4,2 Hz. Los técnicos, al escuchar el sonido en tiempo real, reportaron mareos, alteraciones en la visión periférica y náuseas. Uno de ellos sufrió un colapso nervioso. Lo último que dijo fue: "Lo hemos vuelto a abrir". Después del incidente, la señal cesó, pero no desapareció. Volvió a escucharse 3 semanas después, desde un satélite terrestre que no había transmitido nada en más de 12 años. Era la misma frecuencia, el mismo patrón, la misma presencia. En una etapa avanzada de análisis, un experto en edición de sonido propuso invertir la cinta por completo, reproduciendo todos los fragmentos al revés. Lo que se reveló fue aún más perturbador que el contenido original. Las voces no solo seguían siendo audibles,
sino que formaban frases coherentes. La más repetida, Advenit ex tenebris, traducción, Él viene de la oscuridad. Además de esas voces, se detectaron coros apagados, similares a cantos gregorianos modulados electrónicamente. Se alternaban con susurros en idiomas muertos, mezclando estructuras del arameo, del protohebreo y del latín eclesiástico. Era como si alguien, o algo, hubiera insertado un mensaje destinado a ser encontrado solo por quienes se atrevieran a descifrarlo completamente. En la última sección invertida, una voz infantil, sintética, imposible, recita una secuencia de números: 17, 4, 9, 66. La secuencia corresponde a las fechas de lanzamiento de misiones espaciales que terminaron en fracaso o silencio total. Nada fue dejado al azar. La cinta habla en reversa, en símbolos, en frecuencias. Y lo que dice no es humano. Una fuente dentro del Johnson Space Center filtró en 2023 un fragmento de una transcripción jamás publicada. El documento, fechado en 1971, muestra una comunicación entre la torre de control en Houston y un canal clasificado, designado como Canal 7B. El diálogo no aparece en los registros oficiales de ninguna misión. Sin embargo, su lenguaje coincide perfectamente con el de la cinta 4B. En el fragmento se escucha al operador diciendo: «Copia 4B. Recibimos el eco, pero no estamos autorizados a responder», seguido de una frase inquietante: «El protocolo Umbra ha sido activado». Umbra era una palabra codificada asociada con incidentes de origen no terrestre. El hecho de que se mencione junto a 4B confirma que no se trata solo de una cinta extraviada. Es parte de una red de comunicaciones deliberadamente ocultada al público. Una red que responde a algo más grande, algo que no habla con palabras, pero exige respuesta. Varios exoperadores de misión de la NASA, ahora jubilados, contaron en una conferencia privada de exempleados un hecho extraño. Durante ciertas transmisiones lunares, las salas de control entraban en un estado de silencio pactado. Las pantallas seguían activas, pero todos los operadores se veían obligados a quitar los auriculares y mantenerse inmóviles durante minutos. Nadie podía grabar, nadie podía hablar, solo observar. La razón, según uno de ellos, era una señal que se infiltraba en los canales internos, una modulación desconocida que interfería incluso con el ritmo cardíaco de los oyentes. El silencio no era por protocolo, era por protección, porque cada vez que la señal entraba, algunos comenzaban a sangrar por la nariz, a llorar sin motivo o a escuchar voces que nadie más oía. Un operador escribió en su diario personal, confiscado años después por Seguridad Nacional: «Ese no es nuestro satélite, esa no es nuestra luna, estamos siendo observados». Un documento final, clasificado bajo el código Omega Sombra, fue revelado por error durante una migración digital de archivos en 2021. En él, se establece que la cinta 4B no debía ser restaurada, compartida ni reproducida en ningún sistema abierto. El motivo no era tecnológico, era existencial. El documento concluye con una frase que hiela la sangre. La cinta contiene un componente no terrestre con capacidad adaptativa. Su reproducción podría equivaler a una invocación. Según este informe, la cinta no fue grabada por un ser humano. Fue recibida, codificada dentro de una misión de recuperación. Un experimento que fracasó, porque el audio no es un mensaje para nosotros. Es un mensaje sobre nosotros, destinado a algo que aún no entendemos. En los últimos segundos de la cinta, hay un pulso, una secuencia, un eco final, y luego, el silencio. Pero aquellos que lo han escuchado aseguran que, después de ese silencio, algo comienza a observar desde dentro. La cinta fue sellada nuevamente, esta vez en una bóveda que no aparece en ningún mapa, pero una copia existe, en algún lugar de la red, codificada, esperando, y cada vez que alguien la reproduce, algo despierta.